Shadow Man fue una de las mejores entregas que llegó a Nintendo 64, PlayStation 1, Dreamcast y PC en aquel lejano 1999 y cautivó a generaciones con su atmósfera atrapante, su intrigante historia y su claro enfoque a lo sobrenatural, tomando inspiración de películas de horror al igual que de casos de la vida real, otorgando una historia atrapante y una premisa que alentan a descubrir el final de la historia. Shadow Man tuvo origen en 1992 como título insignia de cómics del universo Valiant, empresa fundada por Jim Shooter en 1989. Después de un año de la primer publicación de Shadow Man, se vendían más de 100.000 cómics al mes. Posteriormente Shadow Man pasaría a ser un personaje invitado en diversos cómics de Valiant, luchando junto a otros héroes del universo Valiant, especialmente Unity y Unity 2000, esta última siendo una historia crossover creada por Jim Shooter, creador de Shadow Man y reconocido por su trabajo tanto en Marvel como en DC Comics. Dicha entrega tenía la intención de renovar el concepto de crossover en el mundo del cómic. Shadow Man vendía más de 5 millones de copias en total antes de que Acclaim Entertainment comprara Valiant por un valor de 65 millones en 1996. En adición a la publicación de cómics, se produjeron varias entregas con los personajes del universo Valiant como Turok o Armorines, e incluso se llegó a plantear una entrega de Bloodshot que finalmente se descartó en 1999. Por otro lado comenzaron con una nueva adaptación de cómics con Michael Leroy como Shadow Man y estando más orientado a la acción. Como preparación para la salida de los videojuegos, la nueva serie de cómics ganó gran popularidad en la industria de los videojuegos bajo el título de Shadow Man. La historia del cómic en preparación al videojuego. Nos cuenta la historia de Michael Leroy, un ex estudiante de filosofía de 32 años que abandonó sus clases y comenzó a apostar hasta agotar sus fondos, viéndose obligado a trabajar en Chicago, ocultando su fracaso a su familia en Nueva Orleans, hasta que uno de sus pasajeros es asesinado dejando $20,000. Tras la situación, Michael se apropia del dinero volviendo con su familia. Posteriormente la mafia se enteró de que el taxista se había quedado con el dinero, por lo que la mafia lo investigó hasta encontrarlo y amenazarlo, dándole un ultimátum para devolver el dinero junto a los intereses. Michael, desesperado por protección, acudió a un bocor. Posteriormente la mafia, tras no recibir el pago, procedió a asesinar a tiros a su familia cuando iban en su vehículo, terminando con un accidente automovilístico donde solo Michael continuó con vida. Al despertar del coma, el bocor le insiste en el pago por sus servicios, por lo que Michael se niega abrumado por la culpa de su familia, pues el hechizo de protección era solo para salvarlo a él. Ante esto el bocor le borra la memoria y lo obliga a servirle como esclavo bajo el seudónimo de Zero, usándolo para actuar como un asesino a sueldo. 5 años después, tras la muerte del anterior Shadow Man a manos de varios cadáveres poseídos, conocemos a la bruja vudú conocida como Agneta o Mama Nettie. Es una mujer muy vieja que mantiene una apariencia joven gracias a la magia vudú. Ella busca a Mickey y usa sus poderes para implantar la máscara de las sombras, un poderoso artefacto vudú al pecho de Michael. Haciendo uso de los poderes de la máscara de las sombras, Shadow Man derrota a los cadáveres poseídos, recuperando la memoria después de un tiempo hasta que finalmente une fuerzas con Nettie logrando acabar con él y Nettie reanima al bocor como un esclavo, justo como anteriormente había hecho él con Michael. Finalmente parece que Michael y Nettie mantienen una relación, en la que ella suele extraer la energía de Michael para seguir manteniéndose con aspecto joven. Se dice que desde el comienzo de los tiempos los Shadow Man han protegido el plano de los vivos del plano espiritual conocido como la zona muerta, el lugar a donde todos los muertos van sin excepción. Michael Leroy es el actual heredero del linaje y portador de la máscara de las sombras, capaz de caminar entre vivos y muertos, el reclamador de almas y señor de la zona muerta. 9 de noviembre de 1888.
La historia comienza con Jack el Destripador en su guarida, ha estado obsesionado con obtener la inmortalidad y debido a eso ha estado experimentando con rituales y personas a las que ha sacrificado en su búsqueda por el órgano del alma, sin embargo nada le ha resultado y como experimento final, decide llevar a cabo el ritual consigo mismo de manera que piensa sacrificarse, cuando de pronto aparece Legión para interrumpirlo y decirle que el poder que ha estado buscando existe, pero no en él mundo de los vivos, sino que existe en el plano de los muertos y que puede ser obtenido mediante la obtención de las almas oscuras que radican en dicha zona. Jack, sorprendido por los poderes sobrenaturales de Legión, le pregunta quién es, y por qué lo ha buscado. Legión le revela que sabe que Jack es arquitecto, y que ha estado planeando construir un lugar en donde las personas como ellos puedan reunirse, personas incomprendidas que los sigan hasta el día del Tremegeden. Le pide que construya una catedral al dolor que sirva como un asilo construido en la zona muerta, en donde puedan planear y llevar a cabo sus planes con la construcción de un gran motor oscuro, que funcione con almas oscuras y así crear un ejército inmortal que purgue y limpie el mundo de los vivos, para siempre. Jack entiende que debe morir para acceder a dicho plano y conmovido se quita la vida para disponerse a construir dicho lugar y cumplir su propósito junto a Legión. Es una noche normal en una ciudad. Agnete, la sacerdotisa vudú, está durmiendo junto a Shadowman, hasta que se hace presente una pesadilla. 5 personas junto a Legión le hablan en el sueño y puede ver sus rostros, a lo que despierta asustada y presintiendo que algo malo está por suceder. Llevaba tiempo sospechando que algo extraño pasaba, por lo que había encargado una investigación sobre 5 personas muy singulares que tenían algo en común. Finalmente Nettie comprende que son las mismas personas que se aparecieron en su sueño junto al mismo Legión. Sabe que ha llegado el momento de la antigua profecía. Dicha profecía cuenta que Legión junto a sus 5 heraldos del Apocalipsis se dispusieron a usar el poder de las almas oscuras para construir un perverso ejército inmortal, esperando obtener el poder suficiente para traer dicho ejército al mundo de los vivos, y en la hora más oscura, la sacerdotisa pidió ayuda a Shadowman, quien juntó el poder de las almas y las alojó en su interior, para finalmente caer ante los 5 a la luz del día. La sacerdotisa cayó en un profundo trance. Legión se apoderó de las almas oscuras y la oscuridad se cernió sobre el mundo de los vivos. Asumiendo lo peor, Nettie le cuenta a Shadowman sobre la profecía, sobre el peligroso poder de las almas oscuras y lo que Legión está planeando desde el corazón del asilo en la zona muerta. Nettie se apresura a irse, pero antes deja a Michael el informe de la investigación sobre los 5 y le pide que se reúnan más tarde. Ella sabe que muy probablemente ha llegado el fin de los vivos. Los 5 heraldos del Apocalipsis fueron alguna vez vivos, asesinos trastornados, perturbados e incomprendidos que decidieron servir a Legión, para juntos traer la oscuridad y la perversión al mundo de los vivos. Víctor Batrachian es representado por un símbolo extraño. Fue el líder principal de los 5, alguna vez fue un estudiante brillante e hijo de un exitoso banquero suizo. Se graduó en 1985 con un doctorado en psiquiatría forense con una tesis doctoral titulada La psicopatología del desorden de la personalidad antisocial. Los 4 años siguientes los pasó en un hospital universitario, llegando a ser médico general, aunque por extrañas circunstancias que se desconocen fue expulsado. Usando certificados falsificados obtuvo el permiso de residencia en Estados Unidos y estableció su consulta en Boston en 1993 bajo una falsa identidad y asociándose con otro doctor al que hallarían muerto un año después bajo circunstancias sospechosas. Batrachian desaparecería más tarde junto a miles de dólares para reaparecer 6 meses más tarde bajo otra identidad con un nuevo consultorio, pero más tarde fue descubierto por un fraude a una compañía de seguros implicando a 5 de sus pacientes. Viudas ricas a las que el doctor había logrado manipular para que le dejaran sus fortunas y que posteriormente fueron halladas fallecidas por supuestas causas naturales. Tras ser capturado y escapar, finalmente fue capturado por agentes del FBI en agosto de 1997, condenado a la silla eléctrica hasta el asedio que provocó en la prisión, liberando a los prisioneros de la penitenciaria Gardella y creando una revuelta. Una de sus cartas al periódico y el poema encontrado en una de sus víctimas dejan clara la conexión con los 5 y el plan de Legión.
Marco Cruz es representado por el símbolo de un rayo, solía secuestrar y asesinar parejas en Dildee Valley y en el desierto de Mojave. Su modo operandi consistía en sacar a sus víctimas de las carreteras, para incapacitarlas con una macana eléctrica y posteriormente guardarlos en la parte trasera de su camioneta. Trabajó irónicamente como recuperador de objetos no pagados durante 5 años, también fue DJ y tuvo un concesionario de automóviles, cumplió condena de 7 años por robo a mano armada y asalto con agravantes, aunque no tenía antecedentes por homicidio. Estuvo implicado en varios asesinatos en donde resultó absuelto por falta de pruebas. Un 14 de octubre de 1996 Marco Cruz se rinde ante los oficiales federales de Austin en Texas y se encontró culpable de asesinato en 10 condados distintos. Actualmente se encuentra encarcelado en la penitenciaria del condado de Gardella a espera de su ejecución, aunque se desconoce si estuvo implicado en el motín de la cárcel junto a Víctor Batrachian. Los poemas encontrados cerca de sus víctimas revelan su conexión y participación en los 5. Milton Pike es representado por las lanzas cruzadas, solía grabar sus homicidios en cintas de video VHS, a los que pegaba el símbolo de las lanzas cruzadas y los enviaba a la policía estatal. Fue un veterano de Vietnam, boina verde y experto en contramedidas electrónicas de las fuerzas especiales, destituido con deshonor por acusación de violación de una oficial. Posteriormente comenzó a trabajar como reparador de televisores. Fue acusado de disparar a su madre Francine Pike, pero fue absuelto por falta de pruebas. Tiempo después se unió a un grupo de milicia, llegando a crear su propio grupo de disidentes. Dicho grupo fue incorporado a la Milicia Nacional hasta que fue expulsado más tarde al asesinar a 18 de sus propios milicianos con una granada propulsada por cohete. Volvió una vez más al negocio de la reparación de televisores, periodo donde el FBI descubrió que Milton estaba suscrito a todos los periódicos y revistas electrónicas. Finalmente se convirtió en guardabosques bajo una falsa identidad, trabajando para una reserva nacional y especializándose en preservación de caimanes, hasta que fue capturado por agentes del FBI a raíz de una serie de informaciones anónimas bajo el nombre de Legión. Dicha captura causó un tiroteo que resultó en 3 agentes asesinados, 5 heridos y el mismo Milton Pike, al borde de la muerte, fue trasladado al hospital de Dallas, donde permaneció en estado crítico durante días. Tras su recuperación fue juzgado y condenado por asesinato en 11 condados. Actualmente se encuentra encarcelado en la penitenciaria de Gardella esperando su ejecución, aunque se desconoce aún si fue parte de los implicados en el motín junto a Víctor Batrachian, aunque los poemas encontrados junto a las víctimas evidencian su relación y participación en los 5. Avery Marks es representado por el símbolo de una runa arcana. De lejos es el más trastornado y perturbado de los 5, una persona de poca inteligencia y descuidado, con un especial orden en su modo de operar. Se caracteriza por dejar en las escenas del crimen el cráneo de un canario que contiene un poema junto al símbolo de la runa arcana. Se cree que ha cometido 12 asesinatos, todos cometidos durante la noche, y principal sospechoso avistado aparentemente abandonando una escena del crimen. Equipado con gafas de visión nocturna. Fue encontrado culpable por el ataque a una mujer joven en 1997, saliendo bajo fianza pagada por su madre y desapareciendo. Se busca por ser el principal sospechoso de diversas desapariciones y por el asesinato de su madre. La víctima fue encontrada en su dormitorio con una oscuridad total. Aparentemente Avery Marks había cortado la corriente eléctrica del departamento. Se cree que Avery Marks tenía un especial resentimiento hacia su madre, quien lo crió sola y abusaba de él, aunque también se sospecha que estaba obsesionado con ella. Se desconoce si su madre estuvo implicada en los crímenes que su hijo cometía o si motivó de alguna manera a Avery. Existe una foto que deja en evidencia que usa partes de sus víctimas para hacer muebles. El poema y su símbolo revelan una clara participación y conexión con los 5, aunque su ubicación es actualmente desconocida.
ya que el destripador es representado por el símbolo de la espada. Hablamos de aquel mítico asesino que asoló Londres en aquellas noches de 1888 y desapareció. El misterio se hace presente una vez más, y ha estado replicando los mismos crímenes y patrones que llevó a cabo en aquel lejano 1888. El nombre de sus víctimas recientes coinciden con las de aquel lejano 1888, y por si fuera poco también las ubicaciones en comparación con un plano de Londres de aquel entonces. El examen realizado a las víctimas indican por el furor de ataque que se trata de una persona altamente perturbada, con alteraciones sociales y morales, teniendo altas tendencias misóginas al elegir víctimas mujeres principalmente. Se sospecha que es una persona capaz de pasar desapercibida para los demás y que muy seguramente vuelve más tarde a visitar los lugares donde cometió sus crímenes. La policía de Londres no tiene un principal sospechoso, pero ha nombrado al supuesto asesino como Jack Doss por todas las similitudes que comparten. Adicional a esto, se han encontrado poemas y garabatos en lugares cercanos a escenas del crimen, dichos poemas correspondiendo a su conexión con los cinco y con Legión, junto a el símbolo del ojo en la estructura y el símbolo de espada. Tiempo después, Nettie se reúne con Michael para explicarle que debe adentrarse a la zona muerta, deberá reclamar las almas oscuras y alojarlas en su interior. Dichas almas apenas pueden ser contenidas por artefactos vudú conocidos como Gobi. También le entrega sus cosas, la pistola de Michael y el peluche de su hermano fallecido Luke, el único recuerdo que le quedaba y que funcionaba como el enlace que permitía a Shadowman viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al tomarlo, Shadowman puede ver y escuchar a su hermano menor, a lo que Agnete le dice que ha fallecido, que él lo sabe y que tal vez puedan ser cosas provocadas desde la zona muerta, tratando de perturbarlo o manipularlo. Michael, haciendo uso del peluche de Luke, viaja hasta la zona muerta en donde se encontrará con Gonti, la serpiente esqueleto que lo recibirá y le abrirá las puertas de hueso hacia la zona muerta. Gonti ha estado en deuda con Agnete, quien lo salvó de un terrible experimento vudú del que fue víctima, siendo uno de los pocos aliados de Agnete en la zona muerta, que aunque no sea capaz de mucho, ofrecerá consejo a Shadowman cuando le sea posible. Finalmente, Michael Leroy acepta su destino como Shadowman, con la misión de reclamar las almas oscuras, acabar con los cinco y finalmente con Legión para poner fin de una vez por todas a la amenaza de las sombras al mundo de los vivos, recorriendo la zona muerta, abriéndose paso mediante los caminos oscuros que construyó su antecesor. Dichos caminos se abren al cumplir con una cantidad establecida de almas oscuras y conectarán con lugares importantes en donde Shadowman encontrará almas oscuras, armas, herramientas, archivos y objetos que permitirán acceder a armas, zonas o municiones, junto a los Cadeux que podremos dar en una ofrenda que nos recompensará con una ampliación de capacidad vital. Conforme Shadowman avanza y absorbe almas oscuras, se va volviendo más fuerte, y el poder de la Shadowgun aumenta, además de permitirle acceder a nuevas áreas. En su camino, Shadowman será recompensado al terminar los templos con los Hit, unas mejoras que funcionan como marcas arcanas en el cuerpo de Shadowman que lo dotarán de habilidades especiales que le permitirán continuar su camino hasta el corazón del asilo, permitiéndole colgarse de superficies en llamas, caminar sobre brasas ardientes, escalar sobre cascadas de sangre y finalmente permitiéndole nadar en lava. Los cinco se encuentran en una realidad alterna de los vivos. Para acceder a dichos lugares, Shadowman hará uso de los retractores de costillas, dispositivos que permitirán abrir un portal a dichos planos de la realidad, pero al confrontar a los cinco, la luz del día impide a Michael convertirse en Shadowman y sin sus poderes es imposible hacerles frente, por lo que se dispone a hacerse con un antiguo artefacto del que alguna vez su predecesor le habló a Agnete. Se trata del Eclipse, una hoja que está formada por tres partes y que tiene el poder necesario para traer la noche. Cuando Shadowman obtiene dicho artefacto, lo lleva con Agnete, quien practica el ritual con Michael, trayendo la oscuridad al mundo de los vivos y permitiendo a Michael convertirse en Shadowman allá en el distorsionado plano de los vivos en donde residen los cinco. Agnete cae cansada en un profundo sueño y encarga con su último aliento a Shadowman la misión de acabar con los cinco y con Legión de una vez por todas. Shadowman, con sus poderes de las sombras, confronta a cada uno de los cinco asesinos seriales y les pone fin de una vez por todas.
Solo falta Legión, quien se encuentra en el corazón del asilo cerca del gran motor oscuro. Shadowman llega hasta dicho lugar siguiendo a su hermano pequeño Luke, al que había estado siguiendo cada vez que se le aparecía. Finalmente llega hasta su hermano. Él está confundido porque creía que estaba muerto, para finalmente darse cuenta que todo el tiempo fue engañado por Legión, quien se hacía pasar por su hermano. Era el quien hacía que Michael escuchara y tuviera esas visiones de su hermano. También fue Legión quien susurró aquellas cosas a Agnete y quien le mandó esas visiones, y finalmente le revela a Shadowman que nunca existió una profecía, porque Legión mismo fue el creador de la profecía con el propósito de manipular a Shadowman desde el principio para que se encargara de juntar las almas oscuras para él. Todo había salido conforme a su plan, pero Shadowman aún así le hace frente a Legión. Cuando Legión parece derrotado, revela su forma real, una cosa mórbida y perturbadora sacada de lo más profundo de la zona muerta. Shadowman se enfrenta a su forma real haciendo uso de todo lo que ha aprendido y obtenido. Finalmente Shadowman le da lo que Legión deseaba con ansias, las almas oscuras. Le transfirió tanto poder que no pudo soportarlo y terminó en una feroz explosión que acabó con aquel lugar oscuro y retorcido conocido como el asilo. Bounty desde las puertas de hueso de la zona muerta puede ver dicha explosión. Sorprendido se alegra, pues sabe que Michael, Shadowman, lo ha logrado. Shadowman tenía razón, él era quien abrazaba el horror y su puño el arma que asestaría el golpe final. En conclusión, sin duda alguna, Shadowman fue uno de los proyectos más ambiciosos pensados para el salto de los videojuegos al mundo 3D en aquella lejana quinta generación de consolas. Es evidente que tanto Iguana como Acclaim pusieron mucha atención a cada detalle en cuanto a escenarios, trama y atmósfera, haciendo uso de todos los medios disponibles para hacernos sentir en personaje y expandiendo el lore mediante interesantes documentos, grabaciones, fotografías y detalles que podremos encontrar en los distintos escenarios que recorreremos en nuestro camino por la zona muerta. A nivel de detalle, las texturas cabe destacar que fueron muy originales, haciendo uso de hasta enfermedades de la piel, teniendo también ambientaciones bien logradas como los departamentos, la zona de maquinaria, la zona de juegos, entre muchas otras ambientaciones que están muy trabajadas. Tenemos una gran variedad de texturas para cada escenario junto a una gran cantidad de efectos de sonido y una música acorde al mundo que nos mantiene en constante tensión. Los escenarios lucen espectaculares, pero también están bien estructurados, de tal manera que son extensos y vastos a tal punto que es normal llegar a perderse, dando oportunidad a descubrir más cosas que nos serán útiles, desde armas, herramientas, libros, habilidades, almas, entre muchas otras cosas que incitan a reexplorar los escenarios. Y es que los mapas están tan bien hechos que conforme avances irás desbloqueando nuevas rutas o caminos a los que podremos acceder mediante el uso de almas y de las armas que iremos desbloqueando, expandiendo aún más la experiencia, invitándonos a revisitar lugares que creíamos haber explorado por completo, para más tarde descubrir que hay más zonas ocultas. Y es que la exploración en Shadowman es algo que se siente realmente como si fuese un mundo digital. La estructura de los escenarios, las texturas, efectos de sonido, banda sonora, temáticas, diseño y trama son muy convincentes, por lo cual fue bien recibido por la crítica y no era para menos. Shadowman fue una entrega que no tuvo temor en experimentar con tramas más maduras y grotescas, tomando inspiración de expedientes de asesinos seriales que influyeron en gran parte al diseño de los 5 heraldos del apocalipsis, y también tomando inspiración de clásicos filmes de horror. Cabe destacar que el proyecto original era muy ambicioso para aquella época. Aún quedan clips e imágenes sobre el desarrollo del proyecto original que demuestran cómo Shadowman buscaba hacer algo mucho más grande que la entrega que termina en nuestras manos, y eso es decir poco, al igual que como ocurrió con el legendario Zelda Majora's Mask. Al final nos quedamos con una entrega que pudo haber sido algo totalmente diferente a lo que habíamos conocido hasta ese entonces. Hablamos de uno de los pocos proyectos que estaban pensados para salir con el 64DD. Aunque muchos prometedores proyectos fueron cancelados, Shadowman finalmente llegó a Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast y PC, siendo esta última la versión más completa porque no tuvo recortes por censura.
Shadowman no terminó siendo aquel complejo proyecto que se planeó junto a la 64DD, aún así fue una entrega de alta calidad que hizo uso de su nueva herramienta para eliminar la niebla que era común en ese entonces y hasta llegando a ampliar al doble la capacidad del cartucho original de Nintendo 64, desarrollado por aquella mítica Acclaim que todos recordaremos. Fue una entrega que contenía una fórmula bastante original para experimentar el terror y el horror, con un toque de aventura y suspenso. Entre otras cosas que aunque teniendo una premisa simple, contaba con una historia profunda y adulta, con enfoques en el ocultismo, el vudú, lo sobrenatural, la muerte y la vida, entre muchas otras emociones que evoca dicha entrega, y es que el nivel de detalle es otro punto que se debe tomar en cuenta. Tenemos entornos excelentes que contienen estructuras como la misma zona muerta, el asilo, la prisión, los departamentos de Nueva York, la zona viva, la Catedral del Dolor, cada una claramente diferenciadas, entre muchas otras ubicaciones muy bien logradas con sus respectivas texturas, sonidos, música y agregados que varían según el lugar en el que estamos, yendo desde la zona muerta en donde podemos encontrar paredes hechas de piel además de lagos de sangre y criaturas no muertas rondando, hasta lugares más tranquilos, con naturaleza, agua y llenos de vida como Luisiana. Shadowman fue un caso trágico, fue una entrega que tuvo unas excelentes ventas y una gran aceptación por parte del público, con una ambientación excelente, tanto los sonidos, que van desde ese tan característico sonido de las pisadas hasta aquellos lamentos o aquellas sinfonías que nos hacían sentir eso a lo que le llaman terror psicológico, haciendo un uso magistral de las herramientas que estaban disponibles en aquella época, eso sin mencionar lo ambicioso que fue el proyecto original que buscaba hacer uso de aquel accesorio tan incomprendido conocido como el 64DD, que como muchos sabrán terminó siendo un proyecto que terminó saliendo solo en Japón, limitando en gran medida lo que pudo haber sido y como pudo haber sido la quinta generación de consolas si el 64DD se hubiera vuelto una realidad, pero eso es otra historia. Desafortunadamente Acclaim cerró todas sus publicaciones de cómics en el 2002 como previsión de una declaración de bancarrota de su empresa matriz después de sufrir grandes pérdidas por sus videojuegos deportivos con licencia, por lo cual Shadowman y todas las demás propiedades de Valiant fueron posteriormente vendidas a Valiant Entertainment. Aunque hubo una secuela bastante diferente, finalmente Shadowman terminó en un limbo durante mucho tiempo debido al cierre de Acclaim, hasta que milagrosamente en el 2021 tuvimos ese mítico remake con escenarios nunca antes vistos, sin censura y con un lore y gameplay más extenso, junto a su respectiva actualización gráfica pero conservando aquel estilo tan original, definitivamente una razón más para seguir en el mundo de los vivos. Pero dime, ¿cómo fue tu experiencia como Shadowman? ¿A ti qué te pareció? ¿Lo conocías? Házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.